Muchas gracias por venir. Yo no hablo inglés, entonces tendré que hablarles en inglés el día de hoy. Pero es la primera vez que vengo a la Ciudad de México. Les agradezco de nuevo, Luis, Justin, por invitarme. Es una ciudad majestuosa y me la estoy pasando increíble aquí. Muchas gracias. En mi laboratorio me interesa entender cómo las células responden al estrés. Y como ustedes saben, vivimos en un ambiente muy apresurado y nuestras células están expuestas a tantas cosas malas que si lo dejamos ahí, todas nuestras células decaerían y serían como máquinas celulares que si fuéramos un auto, ahora yo ya no estaría funcionando porque estoy demasiado viejito. Pero el punto es que tenemos esta gran capacidad, nuestras células tienen esta capacidad de detectar y responder a lesiones causadas por el estrés y repararse. Nuestra maquinaria es robusta y por eso podemos vivir vidas sanas y largas. Si esta maquinaria no fuera tan robusta, no pudiéramos vivir y después de 5 o 10 años decaeríamos igual que un auto o cualquier otra máquina. Y esto es algo que me interesa mucho. Y por supuesto, hay muchas diferentes trayectorias de respuesta ante el estrés, pero la trayectoria con la que he trabajado en los últimos 15 años se llama la respuesta de proteína desdoblada, UPR. Y lo que trato de mostrar aquí es una célula. Y la célula tiene su núcleo y lo que trato de dibujar aquí es el retículo endoplástico. El término respuesta de proteína desdoblada es un poco inexacta porque las proteínas existen en el citoplasma, pero también dentro del retículo endoplásmico. Y aquí se refiere a una trayectoria específicamente en respuesta a una proteína que no se desdobla bien dentro de el retículo endoplástico. Y este es un cambio de aminoácidos vinculados, pero para funcionar como máquina tienen que funcionar para estas máquinas que nos permiten vivir la vida que llevamos. El doblamiento es importante y si no se doblan, siguen estando más o menos bien porque todas estas trayectorias de señalización que le pueden decir al núcleo que algo anda mal en el retículo endoplásmico y tenemos el genoma y esto hace que escriba más, exprese más de las proteínas que pueden resolver el problema. Y dos trayectorias en particular nos han interesado. Una es la trayectoria de estos genes y la otra es de PERK-ATF4 y vamos a hablar de el trabajo más reciente que he realizado y estos resultados los usamos para nuestro estudio. En este campo mucha gente está interesada en la UPR y la mayoría de la gente usa células cultivadas y tenemos enfoques diferentes. El otro enfoque ha probado ser muy productivo usando un organismo y te podemos plantear preguntas que otra gente no ha podido plantear. Por ejemplo, estas trayectorias también son importantes para el desarrollo de los organismos y estas trayectorias tienen relevancia en la enfermedad porque hay enfermedad causada por un doblamiento excesivo de las proteínas que causan problemas para la regeneración. Hablaré un poco sobre nuestro trabajo sobre estas respuestas inmunes, estas trayectorias y estos tiempos de vida. De nuevo, 2 puntos que quiero decirles hoy. Cómo este PERK-ATF4 funciona como mecanismo molecular y cómo esto afecta al tiempo de vida, la inmunidad y sus efectos biológicos. Y al final les hablaré un poco sobre las trayectorias en respuesta al estrés. Hemos pensado en estas trayectorias como estrés impuesto por cuestiones ambientales, pero aparentemente nuestros tejidos
sanos, también tenemos estrés fisiológico y necesitamos estos genes para combatir este estrés. ¿Y por qué voy a enfocarme en esta trayectoria de PERC-ATF4? El aspecto conceptual que quiero transmitirles es el siguiente. La mayoría de nosotros en nuestro campo estamos estudiando esto que afecta la transcripción de genes, el ADN que codifica la información, y para que esto tome lugar el ADN tiene que ser transcrito en RNA y finalmente traducido a proteínas, y la mayoría de nosotros hemos estado estudiando los señales, pero hay problemas con un sobreenfoque en esto, porque sabemos que después de la transcripción el RNA llega al citoplasma y esto codifica proteínas importantes en la respuesta al estrés. Esto hay que traducirlo por el ribosoma, que son las fábricas de proteína, y los investigadores también saben que cuando hay estrés, muchas veces esta translación es inhibida, y yo les voy a hablar de ejemplos más específicos conforme avancemos, pero aquí tenemos el problema conceptual. Estas trayectorias de respuesta al estrés producen mucho RNA que no se puede traducir. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y cómo esto va a ayudar a la célula si no pueden producir proteínas de respuesta ante el estrés en condiciones de estrés? Para cubrir esto, para tener mejor conocimiento, decidimos enfocarnos en una trayectoria de la ATF4 que hace dos cosas. Reduce la traducción le dice a la célula, deja de producir proteína e induce más RNAi. Y así podemos entendiendo esta trayectoria, cómo funciona esto para que realmente tenga sentido. Y antes de llegar a los detalles, les voy a dar un panorama general muy breve de la traducción de RNAi. Aquí estoy tratando de mostrar el RNA que codifica información de proteínas, y las mRNAi tienen algo que no tienen otras, el M7. Esto lo llamamos el capuchón, y esto es importante porque aquí es donde el ribosoma sube, y esto tiene que bajar el ribosoma, otros no lo hacen. El ribosoma cuando llega no tiene que venir vacío, tiene que venir con un tRNI, otras proteínas ayudan a cargar esta bala tan importante, si así decidimos llamarla, de ribosoma, y este es el factor de iniciación de la traducción. El nombre no importa tanto, pero es EIAF2, y ayuda a llegar esto al ribosoma y llega al primer capuchón, y este tRNAi puede traducirse en proteína. Cuando hay muchas proteínas no desdobladas en el retículo endoplásmico, una de las cosas de las que tratan de protegerse las células es diciéndose, bueno, hay demasiada proteína no desdoblada, y el sistema de doblamiento de proteína necesita tiempo para doblarlas. En el tiempo, en el entretanto, dejen de producir proteína. ¿Cómo sucede esto? Hay un sensor de del retículo endoplásmico, es detectado por el PERC, y cuando lo detecta inhibe su capacidad de iniciar al ribosoma. Entonces hay menor síntesis de proteína, y las células ahora pueden enfocarse, en lugar de enfocarse en doblar nuevas proteínas, pueden tratar de doblar estas proteínas que no se pudieron doblar antes. Pero algo extraño sucede aquí. La mayoría de las proteínas están bajas, pero hay este factor que se llama ATF4 que está causando
un estrés con el químico tumicamycin normalmente no se traduce, pero solamente cuando bajan estas proteínas del sistema sube la síntesis de la proteína ATF4. ¿Y cómo sucede esto? Simplemente he tratado de mostrar el ATF para un sistema de recubrimiento, y la mágica está en el que estos son marcos que se leen hasta arriba, que no normalmente bloquean la síntesis de ATF4, donde todos los demás ya han sido sintetizados con satisfacción. Cuando el sistema de todos bajan, el ATF sube, y es debido a este marco que va hacia arriba. No me detallaré mucho en esto, pero los ribosomas básicamente vienen de este capuchón, y aquí empieza, y la ribosoma MT continúa subiendo. El tRNA lo hace menos eficientes para bypassear el marco superior, y tiene una oportunidad de que se traduzca la secuencia ATF4. Por eso sucede. Los mecanismos detallados han sido descritos por Alan Hinnebusch y Tybor, y se ha escrito mucho también por otros investigadores. Para resumir, les he hablado de esta rama de la proteína no desdoblada en el retículo que activa esta trayectoria, estos factores de traducción y toda la síntesis de proteína baja, pero hay un factor de transcripción que hace que suba bajo estas condiciones, y hay traducción o inhibición cuando hay una nueva transcripción del gen de nuevo estrés. Y antes de David Brown caracterizar esto, Alan Hinnebusch, el científico, descubrió que esto también sucede cuando las células no tienen suficientes aminoácidos, cuando están muertas de hambre. Como mecanismo de producción quieren decirle a la célula: no sintetices más proteínas porque no tenemos suficientes aminoácidos, y básicamente esto activa el GCN2, que hace lo mismo, reduce la síntesis de proteína, pero activa el ATF4. Entonces, ¿por qué nos interesó esto? Y llegamos a este punto mientras estudiábamos otro inhibidor que se llamaba 4-BPI, y este es el mRNI, y el ribosoma tiene que cargarse por acá, en este capuchón. Y la razón por la que los ribosomas reconocen el marco es porque hay otras proteínas que le ayudan a reconocerlo. El factor de iniciación se llama DEIF4, y se recluta el ribosoma, y una vez que ve el UGC, los otros ribosomas llegan y empiezan a hacer la síntesis de péptidos. 4-BP es una proteína de enlace que inhibe este proceso. Los ribosomas realmente no pueden hacerlo, entonces la síntesis de proteína se ve reducida, y de nuevo hay muchas trayectorias de estrés que le dicen a las células que reduzcan la síntesis de proteína. Y aquí tenemos varios artículos. Hay grandes números de artículos que indican que varias condiciones activan el BP, y son unas cuantas que se enfocan en el 4-BP como FOXO. Entonces, ahora 4-BP inhibe la translación que depende del capuchón, y hay un fenotipo biológico muy específico que captó nuestra atención, que es, déjenme resumir estos dos artículos reportaban que si hay menos proteína en el alimento, viven más tiempo.
Esta es una idea popular que existe. Si sufrimos de inanición moriremos antes, pero si comemos todo lo que querramos tampoco viviremos mucho. Esto es, ahora se vuelve una idea establecida, este concepto. Entonces hay que estar un poquito hambrientos todo el tiempo y así estaremos más sanos. Y esta gente ha encontrado que esto aplica a los ratones y a otros animales. Hay que darles un poquito menos de lo que quieren y vivirán más. Esta gente ha encontrado que cuando le dan menos alimento a las moscas viven más tiempo, y viven más tiempo porque se transcribe el 4-EBP, sube. Pero concluyeron que realmente esto se debe también a otras trayectorias de señalamiento. Entonces nos interesó esto por accidente. Minchie Kang, ella estaba estudiando la respuesta ante el estrés y encontró esta hipótesis. Se dio cuenta que FOXO es un factor de transcripción popular y está activado, y entonces un día escribió la hipótesis: tu estrés debe activarse con el involucramiento de 4-EBP. Ya hizo esto en células cultivadas. Básicamente causó este estrés de DR con el tunicamicina y estamos viendo el TPCR y el 4-EBP sube, y esta es la cuantificación, pero después estuvo muy insatisfecha por cuando quitó el FOXO, de todos modos subió. Entonces FOXO no era un factor para la inducción de 4-EBP. Y entonces decidió preguntar, bueno, el punto es el estrés el retículo endoplásmico que está mediado por PERK-ATF4. Estos pasos de proteína desdoblada se requieren, y ella quitó los mediadores, y lo que encontró es que el estrés no puede encenderse después de la transcripción 4-EBP, cuando las células también están sometidas al PERK-ATF4. Esto llevó a la conclusión de que el estrés del retículo endoplásmico también activa el inhibidor 4-EBP. Esto es una trayectoria interesante, ¿o no? Ella decidió regresar a la literatura, donde ve si las moscas comen menos proteína vivirán más, y esto es porque el 4-EBP sube por alguna razón misteriosa y la comunidad no sabe por qué sube, pero sabemos que la deprivación de aminoácido activa y se reduce la traducción, y encontramos que ATF4 induce 4-EBP, y quizás esta sea la nueva hipótesis, y ella decidió poner a prueba todo esto y obtuvo mutantes de 4-EBP que habían estado presentes desde los años 40 del siglo XX. Hizo este experimento, tomó estas mutantes, y cuando los puso en inanición, el 4-EBP sube, y esto es lo que otra gente ha reportado. Cuando ella quita el ATF4, el 4-EBP ya no sube, lo cual apoya esta hipótesis de que la inanición induce a 4-EBP. Y estos son datos cuantificados en base al TPRCA, que muestra lo mismo. ¿Y qué pasa con GCN2? Esta hipótesis es verdadera. Ella puso a prueba el GCN2, es un tejido intestinal, y cuando ella lo pone en inanición y cuando pone 4-EBP esto sube. La gente lo ha reportado, pero cuando ella quita el GNC, el 4-EBP ya no sube. Estos datos apoyan la idea de que la inanición induce 4-EBP, y ella generó mutantes de GCN2, y estos
mutantes moscas que sobrevivieron y se veían bien, sin el gen GCN2. Y ella notó que previos estudios habían visto mutantes de 4EBP y los fenotipos se veían bien, pero no viven mucho tiempo, solo por haber comido un poco menos. Esto es el fenotipo de 4EBP. Ella decidió de probar si el fenotipo de GCN2 es similar o no, y ella suprimió esta región y básicamente encontró que el fenotipo de mutantes de GCN2 es similar al otro fenotipo. Y las moscas silvestres, estas son las moscas que tienen una dieta alta en proteína y su curva de sobrevivencia va así. Y cuando se les da una dieta con menor proteína, estas moscas vivirán mayor tiempo. Pero en los mutantes GCN2 no importa si las moscas comen dieta de alta o baja proteína, no hay beneficio por comer menos, lo cual indica que la regla de GCN2 contribuye con que las moscas vivan más tiempo cuando comen una dieta ligeramente menor en proteínas. Ok. Entonces, la trayectoria, el vínculo parece tener algo de conexión con el tiempo de vida y tiene que ver con detectar nutrientes en la dieta que dictan cuánto tiempo viviremos. Tenemos una historia continua que está siendo revisada en informes celulares y les puedo hablar un poco sobre esta historia. Básicamente es la misma trayectoria, pero también tiene que ver con la respuesta inmunológica. El punto es el siguiente, el punto de comienzo. Diferentes tipos de estrés reducen la síntesis de proteína en nuestro organismo y quizá el ejemplo son las infecciones virales que reducen la síntesis de proteína, pero los RNA virales también pueden traducir estos virus, los convierten en una fábrica que produce virus y eso está muy bien establecido. Pero los investigadores también han encontrado que las bacterias, no los virus, sino la bacteria, también reduce la síntesis de proteína. Para mostrarles algunos ejemplos, esto fue publicado en 2012, dice, si les dan a las moscas bacterias patogénicas de GCN2, el gen que nos interesaba se activa y se reduce la síntesis de proteína. Incluso antes de esto, otro grupo ha encontrado que de hecho las moscas con bacteria patogénica, el 4EBP sube y esto está más sintetizado y nadie tenía idea de que estos dos puntos estuvieran conectados, pero ahora ya vemos que la 4EBP es un factor de transmisión y el ATF4 baja y queremos establecer bien cómo se da este patrón. Y esto es de Típica Vasudevane en mi laboratorio y ella utilizó el reporte y aquí ya estábamos seguros de 4EBP es la meta de transcripción de ATF4, es el factor de transcripción y esto los vincula a secuencias regulatorias y esto tiene 7 lugares de enlace como se muestra aquí y se hizo quitó esta región y la puso en la corriente arriba de la proteína DS roja, y esta se induce cuando las células no cuentan con aminoácidos y sabemos que esto se debe a ATF4 porque si lo quitamos entonces esto ya no se activa. Podemos hacer que una mosca funcione con esto y está detectando señales incluso durante su desarrollo y yo no sé si lo puedan ver porque no hay señal de ATF4, no hay fluorescencia y poco a poco llega y se correlaciona
con que las larvas de mosca dejen de comer. Están creciendo, comen todo el tiempo. Hay muchos aminoácidos, no hay señales, y cuando van a volverse pulpas dejan de comer, y por supuesto también hay una deprivación de aminoácidos. Y estamos muy seguros de que todo esto se debe a TF4, porque tomamos esto, quitamos el 4-EBP y la señal roja desaparece. Y la señal roja está en rojo porque tiene ATF4 en moscas de desarrollo normal. Ahora comúnmente tomamos estas moscas. Este es un intestino de adulto, les dio comida normal o con bacteria patógena que estaban usando como algo que se llama Hartuba 15, y lo que ella ve es que este ATF4 se pone en los intestinos y en el cuerpo de grasa, y esto indica que la bacteria patogénica tiene que ver con activación de este patrón. Y para reconfirmar los resultados, ella hizo ATF4 contra AEBP. Los niveles de transcripción en algunas moscas suben, en las salvajes, pero en otro tipo de moscas no suben, apoyando esta idea de que la TF4 media la inducción de 4-EBP en respuesta a bacteria patogénica. Cuando vemos algo, tenemos que preguntar, ¿importa esto? ¿Ayuda a la mosca a luchar contra la infección? Hicimos este experimento de carga patogénica, que es alimentar a las moscas con bacterias patogénicas y permitir que estén ahí durante mediodía, y ver cuánta bacteria patogénica podemos recuperar del cuerpo de la mosca. Y normalmente, si una se controla para el tipo de mosca silvestre, los mutantes de 4-EBP no pueden limpiar esta bacteria patogénica y detectamos mucho más de ella. En ATF4 nos permite recuperar más bacteria, lo cual indica que estos genes son requeridos para aumentar la inmunidad de las moscas. No solamente se activa, sino funcionalmente se requiere para el sistema inmune de la mosca. Aquí tenemos, todo estaba bien, pero inicialmente no podíamos hacer nada sensato, porque ¿qué sabemos de la inmunidad innata en la drosofila? Primero, el trabajo del grupo que ganó el Nobel, Hoffman y otros, en el campo, y dieron con esta trayectoria inmune, y básicamente estas proteínas que detectan la bacteria activan los factores de transcripción, y muy fácilmente este factor de transcripción induce péptidos antimicrobiales, y van a ser sintetizados, van a matar la bacteria, y es el fin de esta historia. Ahora, nuestro resultado fue sorprendente, porque 4-EBP es un inhibidor translacional, y el 4-EBP ayuda a la respuesta inmunológica. Ahora, si 4-EBP está inhibiendo la síntesis de péptidos antimicrobiales, esto enfermaría toda vez más a la mosca cuando está tratando con esta bacteria. Este inhibidor transnacional más bien ayuda a la mosca a realmente entender la diferencia entre 4-EBP y los péptidos. Él hace en los experimentos RTP y vio que los mutantes en gris, el tipo salvaje, no presentaban una diferencia grande en el grupo con los grupos de los péptidos. El campo nos indica que es la inducción MRI que nos juega un rol importante, y decidimos ver los niveles de proteína, y básicamente infectó a las larvas, recolectó la sangre, el hemolinfa, y lo sujeta a un análisis espectrométrico de masa, y vio que estos péptidos son diferentes, que se tienen niveles más altos en la mosca salvaje, pero cuando no hay 4-EBP estos niveles son mucho más bajos, y esto es el opuesto de lo que hubiéramos
esperado de un inhibidor de translación. En su ausencia hubiéramos esperado más síntesis de proteína, pero vemos menos síntesis de péptidos antimicrobiales y probablemente por esto no puedan luchar tanto contra la infección microbiana. ¿Cómo puede ser esto? Y vamos a revisar. Teníamos una idea, teníamos una hipótesis y hay que regresar a la función normal de 4-EBP, que es una proteína que lleva los ribosomas al capuchón primero, y la mayoría de la gente cree que la mayoría de la traducción MRI requiere ATF40, pero en caso, por ejemplo, de RNA viral, tienen otra manera de reclutar a los ribosomas. No les importa nada de esto a los RNA virales, porque tienen el ciclo que se llama IRES, que sigue sintetizando y trasladando su RNA, aunque la célula esté cerrada, la que estaba dependiente del capuchón. Empezamos haciendo una hipótesis, quizá algo similar sucede con los péptidos antimicrobianos MRI. Es posible que los péptidos antimicrobianos también tengan ATF4 que contenga IRES, y hacen esto mismo en una investigación. Se tiene 2 puntos de reporte y el ribosoma llega aquí al capuchón primero y usualmente sintetiza el primer marco y después cae, pero sí hay una secuencia IRES aquí. Esto independientemente reclutaría otro ribosoma y se sintetizaría. Esto es para ver si nuestra ADN favorita contiene IRES o no. En la primera colaboración se reportó que el IRES respondiente, aquí tenemos el chaperón, para los péptidos de el retículo endoplásmico, y extendimos este análisis a péptidos antimicrobianos, y esto de nuevo es nuestra versión. Típicamente se puso entre el GFPN y el rojo, y lo que encontramos es que si no hay IRES, ella pone en el péptido antimicrobiano en la otra orientación. Esto nunca se hizo el rayo X, pero si se pone en la orientación completa se sintetiza, lo cual sugiere que estos péptidos antimicrobianos tienen también sus propios IRES, al igual que los virus. ¿Y cómo explicamos todo esto? Para resumir lo que les he dicho hasta ahora, les digo que empezamos con nuestro interés en la duración de vida. 4-EBP se induce cuando las moscas se alimentan menos y viven más porque fue inducido el 4-EBP. La trayectoria no es conocida. Y esto incluye ATF4 que media. También encontramos que la bacteria patogénica hace lo mismo también y ayuda a las moscas a resistir este tipo de estrés diferenciado, que tiene que ver con bacteria concentrada, y cuando el 4-EBP puede ayudar a las células a luchar contra el estrés. Bueno, la mayoría se sintetiza por una traslación que depende del capuchón, y esto lleva a los ribosomas al primer capuchón, y el 4-EBP cuando se induce inhibe esto, y ahora hay más recursos, más ribosoma disponible, y esto estará ahí desviado para como los transcripción o péptidos antibacteriales, y ahí su traslación paradójicamente aumenta, y esto aumenta la resistencia al estrés de la mosca, y esto es en lo que estamos trabajando. Entonces, en los últimos 15 minutos quisiera hablarles del estrés fisiológico, y esta es otra historia. En la ciencia celular nosotros
estuvimos muy interesados en esto porque la mayoría de la gente estudia la respuesta al estrés en el contexto exógeno de químicos o proteínas mutantes, pero resulta que nuestro tejido sano también sufre un poco de estrés fisiológica que requiere de estas trayectorias de respuesta ante el estrés. Nuestro último trabajo creo que señalaba esto. Esto se relaciona con todo lo que ya les mencioné. Nos hemos enfocado en PERCA ATF4 y ahora hablaremos de la otra trayectoria, pero están vinculados porque estas trayectorias, si no funcionan, van a empeorar las cosas y van a activar esta otra trayectoria. Entonces, este IRE1, XBP1, tenemos proteínas desdobladas en UPR y nos muestra las proteínas que son IRE1. Corta XBP mRNA y la mosca ahora va a tener un factor de transcripción activo que va al núcleo e induce a los chaperones y a otras proteínas para poder deshacerse de esta proteína mal doblada. Y los reportes de los últimos 6-7 años nos indican que IR1 tiene otros sustratos y no se unen, sino se decaen. Y esto usa su RNA, esto se basa en las células, en lo relevante para nuestro organismo humano y el animal. Hace años decidimos, bueno, vamos a usar las moscas para estudiar esto, y lo que se llama es que el estrés del retículo endoplásmico hace un aumento para el empalme, y después del empalme en el lugar hay un marco para esta traslación y lo podemos poner en cierto marco de lectura, y esto va a salir del marco y no vamos a ver una proteína verde con fluorescencia. Pero si queremos aquí moscas como estas, la lectura cambia, y esto salió bastante bien si retamos a las células donde hay un estrés causado por químico en el retículo endoplásmico, y si retiramos el IR1. Con el uso de esto mostramos que el patrón es relevante ante la enfermedad. Hay una enfermedad humana que se llama retinitis pigmentosa dominante autosomal. El paciente se pierde la vista a los 50 años. Y las moscas sufren de esta misma enfermedad. Las moscas también tienen retinitis, esta mutación, y si las moscas lo heredan, se quedan ciegas al hacerse viejas, que es a los 30-40 días. Podemos estudiar esta enfermedad en las moscas, y el tiempo absoluto no importa, más bien tiene que ver que sea mosca o humana, que sea joven o vieja. Y básicamente tenemos este reportador de IRE, y decidimos probar si esto tenía que ver algo con el desdoblamiento en el retículo endoplásmico. Pusimos atrás nuestro, y esta es la sección transversa del ojo de la mosca. En el módulo de la enfermedad se activa el sujeto del retículo endoplásmico, y aquí no se tiene un reporte de que el IRE1 se haya activado. Aquí está este estrés, pero no afecta a la retina, porque si quitamos una copia de XBP1, se degeneran los receptores de la mosca. Están bien hasta 16 a 20 días después, pero sin una copia de XBP1
a 6 o 12 días se presenta una degeneración significativa. Este fue nuestro trabajo previo. Ahora, el estrés fisiológico. Personalmente me interesé porque siempre entendí estas trayectorias como trayectorias de respuesta al estrés externo. Pero estos mutantes mueren solamente después de su etapa de larvas. No las estresamos, las tratamos muy bien y todas murieron en esta misma etapa. Inicialmente no podíamos creer en los resultados, así de que regresamos, volvimos a poner el ADN genómico aquí y ahora pueden sobrevivir. Estaban muriendo porque no tenían IRE1. Y donde fuera que requerían el IRE1, tuvimos una estrategia sencilla. Si hay una célula sana que requiere IRE1 porque hay muy poco estrés, las cosas aquí van a empeorar, y ya que las cosas empeoran, van a encender con mayor fuerza otras trayectorias. Ahora tenemos un PERC ATF4 que mencioné anteriormente, y hicimos a la mosca, le quitamos el IRE1, y ahora no sé si lo puedan ver, pero aquí hay una larva y tiene IRE1, y hay otra larva aquí que no tiene IRE1. Y ahora esto está en rojo, en la que carece de IRE1. Esto significa sí, mueren en esta etapa porque les falta el IRE1. Y de otra manera hay células que están muy inquietas, muy descontentas. Ahora generamos IR1, detecta péptidos no desdoblados con su dominio luminoso, y una vez que lo detecta, tiene RNA activado que hace muchas cosas. Ahora tenemos versiones mutantes que no pueden detectar los péptidos, que no pueden tener su RNA, y lo que hemos encontrado es que solamente las moscas salvajes pueden deshacerse del estrés bajo estas condiciones. Estos mutantes que no pueden detectar péptidos desdoblados no pueden deshacerse del estrés. Esto indica que durante el desarrollo normal tiene que haber proteínas no desdobladas que tengan que enfrentar, y esto detona la actividad de IRE1 para combatirlo. Y XBPP1. Esto requiere en los mutantes, como en este sujeto, todo lo que hacemos es que el XPP1 es tomado por esta secuencia y rescatamos a la mosca poniéndole otro tipo de XBP1, y ahora ya no hay estrés. Pero cuando pusimos la mutación, que ya no puede ser unida, pero la secuencia de aminoácidos es lo mismo, y todas estas moscas no lo saben y mueren con graves señales de estrés. El desarrollo normal de estos tejidos que requieren IRE1 con una mediación de ensamble de XBP1 es para combatir el estrés en forma natural, y la disección de estos tejidos nos muestra que no son todos los tejidos, pero realmente partes específicas de la anatomía de la mosca que requiere XBP1, y en su ausencia solamente estos tejidos rojos batallan, y estos son, lo cual implica que estos son los tejidos específicos que sufren de niveles muy bajos de estrés fisiológicos, pero están ahí, los podemos visualizar en los sujetos. Para resumir esta parte, les dije, esta trayectoria de IRE1 protege a los péptidos no desdoblados y también se requiere para el desarrollo normal. Y la capacidad del RI1
para empalmar el XBP1 es esencial, y lo que sabemos es que la función de IRE1 es absolutamente requerida para el desarrollo normal, lo cual significa que no hemos desaprobado las funciones de la función independiente de IR1, ya sea que está enmascarada por su otra función, o por lo menos no encontramos evidencia para apoyar las funciones independientes de IRE1. Entonces, con esto quisiera agradecerle a la gente que contribuyó con mi investigación y traté de reconocerlos. Y en la Universidad de Corea, Vasudevan, que realmente ha sido un pionero en estudios de genética, y no lo pude hablar mucho de ellos, pero ellos tienen diversas historias en sus investigaciones en cuanto a la respuesta de proteína no desdoblada. Estos son algunos de mis colaboradores: Jasper y también toda la fundación. Les agradezco por la atención que me dieron y quisiera, por favor, responder a las preguntas que pudieran tener. I don't know if anybody would have questions. Muchas gracias y felicitaciones por su pregunta. Tengo una pregunta. En su opinión, ¿cuáles son los parámetros físico-químicos más importantes en el sistema de control? Tiempo, concentración, pH, temperatura, ¿y cuál es el motivo de lo que usted me diga? Well, no sé si yo puedo señalar solo uno, porque en mi opinión todos importan. Las trayectorias de respuesta ante el estrés son una concatenación de eventos. Cada uno de los que mencioné en biología celular, todos tienen activadores y también inhibidores de retroalimentación. El tiempo es muy importante porque en las primeras 12 o 24 horas las células pueden manejar el estrés muy bien, pero con el estrés crónico no son tan buenas debido a estos inhibidores de retroalimentación negativa. La temperatura, yo diría, en los mamíferos es menos problemas porque todos estamos a 37 grados. Pero la respuesta de proteína no desdoblada, al analizar estos patrones en la mosca, la temperatura sí importa. A veces el fenotipo es muy fuerte a 25 grados y menos fuerte a 21 grados. Definitivamente importa, pero en mamíferos, en humanos, no creo que la temperatura sea tan importante como en animales de sangre fría, en condiciones silvestres. Toda la bioquímica te indicará que el pH sí es importante, porque si tienes el pH equivocado, las proteínas no se desdoblarán tan bien y por supuesto que encenderán la respuesta ante el estrés. Ahora, la concentración también es importante. Justin y Luis podrán decirte que si varías la concentración de un compuesto tóxico, siempre hay una concentración baja de umbral con que las células pueden enfrentar, pero los compuestos tóxicos, después de cierto nivel de concentración, incluso si tenemos un señalamiento claro de estrés, no podrán combatirlas. Creo que todos estos puntos son importantes, en mi opinión. Any other question?
yo me preguntaba sobre las otras trayectorias que detectan el estrés ER. También es importante para la drosofila en crecimiento y el fenotipo es similar. Sí, lo que sabemos es que PERC ATF4 es esencial para el desarrollo. Este es nuestro siguiente proyecto, no lo hemos caracterizado tanto. No solamente son moscas, porque la mutación PERC también se asocia con una enfermedad humana del desarrollo. De vez en cuando hay gente que no tiene el gen PERC y los bebés nacen, sufren de diabetes al nacer y tienen problemas pancreáticos y en los huesos del esqueleto, y parte de la razón es porque, si lo piensas, el páncreas está muy ocupada sintetizando enzimas a través del retículo endoplásmico, pero las células realmente están ocupadas, sintetizan la insulina y las llevan a través de las vías separatorias. Estas son las células que pueden sufrir estrés fisiológico y, por supuesto, sin PERC. Estas células encuentran problemas. Y uno de los fenotipos es estas células beta, y los bebés empiezan a morir y empiezan a desarrollar también diabetes tipo 1. Y hay estudios similares con ratones sin PERC que también tienen problemas en el páncreas. Esto es esencial y quisiéramos profundizar más en estos estudios. Y el envejecimiento, hay relación entre UPR y el tiempo de vida, la esperanza de vida. El GCN2 no es exactamente UPRs, pero es una respuesta ante deprivación de aminoácido, y esto sí tiene un efecto en el envejecimiento y en el tiempo de vida. Ahora, en la literatura tenemos artículos que hablan de la respuesta diferente y sus ramificaciones que sí afecta el tiempo de vida en los organismos. Y, por ejemplo, hay una persona llamado Andrew Dillon. Él es una gran persona en cuanto a homeostasis. Hace 3-4 años él escribió un artículo sobre células. Si el XBP1 está hiperactivado, hay mayor tiempo de vida. Y yo creo que la gente no tiene dificultades aceptando estas ideas, porque creo que mucha gente cree. ¿Qué es el envejecimiento? Bueno, tratamos con todas estas malas proteínas y factores ambientales malos, pero cuando las células están sanas, la respuesta de los péptidos para desdoblar proteínas lo pueden hacer, y las proteínas malas que se tienen están en los mismos niveles. Lo que cambia es la habilidad de las células de combatir estas malas proteínas. Y, por supuesto, si se tiene aumentada la respuesta ante el estrés en células viejas y se comportan como jóvenes, entonces el resultado será mucho mejor. You can pose your questions in Spanish if you like. Yo tengo 2 preguntas. Yo quiero cambiar al español. The first question is, we know prions that provoke the mad cow disease. Any of the pathways that you mentioned are active during this type of diseases, for example? Bueno, sobre los priones,
prions. ¿Usted sabe si estas vías están activadas? Creo que algunos priones, hay literatura que indica que los priones imponen estrés sobre el retículo endoplásmico. Hay gente que lo ha estudiado. No lo hemos estudiado nosotros directamente, pero esto no me sorprendería porque esto forma agregados desdoblados. Incluso hay informes de que la respuesta de proteína no desdoblada puede ser activada por agregados en el endoplasma y hemos tenido un resultado positivo con núcleos alfa-cine. Es una proteína y por alguna razón esto activa también la respuesta para el prion también pudiera activarlo, no me sorprendería. My second question is about, do you know any compound or a pollutant that could build protein aggregates in an organism? ¿Conoce alguna enfermedad o contaminante que pudiera activar? Contaminantes quiere decir químicos. Uno de los químicos más normales que usaba la gente para activar era la tunicamacina. Y yo creo que empezó como antibiótico, pero altas dosis es un compuesto muy tóxico y que interfiere con el aislamiento de alta glucosa, que esto sucede en el retículo endoplásmico, y muchas proteínas requieren residuos de N-glicol para poder desdoblarse, porque los chaperones reconocen no solamente el péptido mal doblado, pero también los N-glicol, los grupos de N-glicol. Este es el ejemplo de un químico muy popular que causa estrés de proteína no desdoblada en el retículo endoplásmico. Estoy bastante seguro de que hay muchos químicos que causarían estrés en el retículo endoplástico. No me sorprendería que el mercurio hiciera lo mismo, porque el mercurio modifica también las proteínas. Y si se interrumpe el doblamiento de proteína, esperaríamos una respuesta por proteína no doblada. Well, puedo hablar en inglés mejor. Cuando usted habla del estrés fisiológico, específicamente ¿a qué se refiere? ¿Lo podemos relacionar a un estímulo ambiental? ¿O podríamos o no podríamos? Yo supongo que pudiera ser afectado por estímulos ambientales, cosas sencillas como la cantidad de dieta. Si tuviéramos una dieta alta o baja en proteínas, esto va a afectar la misma vía. Porque PERK y GCN2 hacen lo mismo, responden a dietas bajas en proteína, y PERK responde a la respuesta de proteína no desdoblada, y responden a las mismas vías. Y no me sorprendería que factores ambientales afectaran el estrés fisiológico. Por ejemplo, las mutaciones de PERK y el síndrome de Walcott-Rallens. Estoy seguro, realmente no la he estudiado con cuidado esta enfermedad, pero creo que los bebés tienen diferente
comienzo en que surge la enfermedad y algunos se verán afectados por razones ambientales. Esto es mi suposición. Pero creo que actualmente sería una suposición razonable, pero no la hemos demostrado a cabalidad todavía. If there are no more questions, thank you so much for your presentation. Thanks to all of you for your attendance.